quedó sin pila y se apagó. Bueno, entonces, si tenemos estructuras con diferente composición, tenemos que considerar esa diferencia de la composición. Si tenemos piezas soldadas, tenemos que considerar cuáles son los diferentes elementos en esa soldadura, ¿sí? Y por último... Profe, no está presentando. Dejó de compartir. Oh, Oiga, profe, le quería preguntar si la primera propiedad, el primer inconveniente es parecido a este, pero en el primero es por el tamaño del grano del material. Y este es porque está integrado de varios. sí, es que cuando hablamos de grano estamos hablando de un mismo... Déjame le pongo otra vez la... Cuando hablamos de granos estamos hablando de una misma pieza, un mismo material, pero que tiene diferentes arreglos atómicos, ¿sí? Y cuando hablamos de soldadura estamos hablando de dos piezas distintas que fueron unidas mediante un material que puede ser un tercero o un segundo, dependiendo de que las dos piezas que se van a unir sean del mismo material. Entonces es parecido, pero no es exactamente igual. Sí. Y en ambos se produce una remoción pues que no es homogénea, ¿verdad? Así es. Sí, de hecho en una soldadura, por ejemplo, digo, si utilizamos ese material para unir, no quisiéramos que el atacante químico pueda remover materia de esa soldadura. Entonces, lo ideal sería de todo nuestro universo de atacantes químicos que tenemos a disposición, utilizar uno que pueda remover materia de las otras dos piezas, ¿sí? No de la soldadura. Uno que ataque a uno, pero que no ataque a la soldadura. Ok, todo bien. Eso sería lo ideal. Y en el caso de las fundiciones, dependiendo del proceso, porque saben que las fundiciones que fueron creadas mediante moldes desechables, es decir, moldes de polvos cerámicos, estas generalmente se aglutinan con agua o una gran cantidad de moldes emplean el agua en los procesos. Entonces, si hay agua, cuando se deshidrata, no siempre se deshidrata por completo, entonces al contacto con el metal fundido va a generar una porosidad, ¿sí? Porque es la humedad que quiere escapar. Entonces, muchas de las fundiciones tienen porosidad. Pues cuando se realiza el ataque químico, si este atacante ingresa por los poros, porque al ser un líquido, pues es más fácil que pueda penetrar en los poros e irse más profundo y más profundo. Cuando ingrese dentro de esos poros, el atacante químico va a comenzar a remover materia. Lo que significa que si el poro es pequeño, lo va a comenzar a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, ¿sí? No es eterno el efecto del atacante químico. No va a disolver de forma constante y eterna. ¿Por qué? Porque en cuanto reacciona, se disuelve y se forma un subproducto que generalmente es una sal. Entonces, esa sal que se forma se queda ahí mismo en el poro que se está haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, tiene un fin esta disolución química. Cuando termina o se satura la solución, pues ya no va a seguir funcionando igual el atacante químico, así que su efecto va a ir disminuyendo conforme se vaya disolviendo cada vez más, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que considerar. Incluso hay un inconveniente, lo vamos a ver aquí en esta parte, cuando se realiza el ataque químico y no hay movimiento. Hablamos recordamos un poco el primer método de maquinado no convencional, que es el corte por chorro de agua. Decíamos que también se le conoce como maquinado hidrodinámico, hidro por el agua y dinámico porque requiere de un movimiento. Si no se moviera esa agua, si no le aplicáramos presión y saliera con una alta velocidad, no podría cortar. En este caso, sí puede remover materia sin necesidad de aplicar un movimiento, ni inyectarlo a presión, ni nada. Simplemente con el contacto va a comenzar la disolución y remueve materia. Pero esa materia que está removiendo, ¿sí?, se desprende, pero ahí mismo se va a depositar, ahí mismo se va a quedar.
Entonces, de cierta manera, sí requiere un poco de movimiento para que la materia que se desprenda se quite de ahí, de esa zona, y permita que más atacante químico pueda actuar en esa zona y remover más materia. Entonces, la materia que nuevamente se desprende se tiene que mover para que nuevamente llegue más material, más atacante químico y pueda generar una mayor acción de disolución, ¿sí? Entonces, bueno, el fresado químico. Para que lo puedan entender de una forma más sencilla, les recomiendo que vean esta secuencia de pasos y que recuerden estas figuras. Aquí está la secuencia de pasos, los 5 pasos de forma gráfica. El primero, limpieza de materia prima. Aquí tenemos nuestra lámina o nuestra placa. Hay que limpiarla para eliminar cualquier rastro de polvo, de cualquier tipo de resina, de aceite, de grasa, lo que sea, que quede perfectamente limpio. 2, aplicación del protector. Dijimos que se hace por corte y desprendimiento. Entonces, se coloca, se envuelve toda la pieza. ¿Por qué no se ve que se envuelva en la parte inferior? Porque esto de aquí es solo un segmento. Estamos hablando de un pedacito, un cachito de toda la pieza. Entonces estamos analizando solamente un cachito en la parte superior de esa pieza de trabajo, ¿sí? Entonces realizamos la protección de toda la pieza, aunque aquí analizamos solo un pedacito. Recuerden que el de corte y desprendimiento necesita de marcar el patrón de la pieza en el polímero protector. Luego vamos a cortar con una hoja afilada y luego vamos a desprender, vamos a remover en las zonas donde deseamos atacar con el atacante químico. Entonces aquí ya marcamos, cortamos y desprendimos, ¿sí? Aquí no hemos hecho nada de eso. Aquí, para este punto, ya nos brincamos el marcado, el corte y desprendimiento. Y nos queda esto. Ahora sí, se expone el atacante químico, es decir, ocurre el ataque del material. ¿Ven estas olitas de aquí? Esas olas representan el atacante químico, lo que significa que la pieza se hizo una inmersión, se metió por completo, se sumergió por completo en ese depósito. Entonces el atacante químico, ignoren esta parte, porque como les digo otra vez, esto es solo un cacho. No significa que aquí no lo ataque, solamente que este es un pedacito de una pieza más grande. Entonces comienza a atacar en esta zona donde está descubierta y genera esto. ¿Ha hizo acabado? Claro que hizo acabado porque hay un trabajo hacia los costados por debajo del protector, que es esto de aquí, ¿sí? Esto es el socavado. Entonces, una vez que ya alcanzamos la profundidad que planificamos en el procedimiento, entonces retiramos la pieza del depósito donde se encuentra el atacante químico. Vamos a enjuagar por completo la pieza para eliminar cualquier rastro de atacante químico y que no vaya a seguir trabajando. Y liberamos la protección de esta pieza. Y ahora sí ya tenemos nuestro fresado químico, ¿sí? Muy bien. Les decía que para tener un mejor efecto, pues sería cuestión de remover la materia que se va desprendiendo, que no es otra cosa más que una sal que se forma por la reacción entre el atacante químico y la pieza de trabajo. Y entonces, para poder volver más eficiente nuestro proceso, podemos hacer 2 cosas. 1, agregar este agitador que estaría moviendo el atacante químico para que la materia que se desprenda se vaya de la zona de trabajo, ¿sí? Y que siempre esté en contacto con más atacante químico, con más atacante químico, con más atacante químico. Otra cosa que ayuda en el proceso de disolución es calentar el atacante químico. Colocamos aquí una resistencia para aumentar la temperatura de la misma y se vuelve un poquito más eficiente el proceso de disolución química. Entonces mejora el proceso. Así que estos 2 elementos, el agitador y la resistencia, ayudan a volver más eficiente el proceso. Ahora, si queremos generar un patrón escalonado, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los pasos para generar un patrón escalonado como el que vemos aquí. La pieza originalmente se veía así, ¿sí? Todo esto estaba ocupado por este material. Toda esta pieza de forma rectangular. Bueno, lo primero que vamos a hacer es generar una protección hasta esta zona de aquí. Recuerden que todo esto todavía es material. Vamos a dejar desde aquí hasta aquí sin protección.
Entonces, cuando alcance esta profundidad, vamos a tener la pieza hasta aquí, ¿sí? Un pequeño socavado y todo esto completo, hasta aquí. Bueno, removemos del depósito, enjuagamos y luego quitamos este pedacito de protección que tenía originalmente. Luego lo vamos a volver a proteger todo, pero ahora va a proteger esta parte y luego esta parte, esta caída de aquí, y va a proteger hasta acá, ¿sí? Hasta esta parte. No le hagan caso a esta altura, sino que va a estar aquí un nivel más abajo. Entonces, cuando lo expongamos toda esta zona de aquí hasta acá al atacante químico, cuando lleguemos a esta profundidad, habrá generado un pequeño socavado aquí. Entonces, lo extraemos del depósito, lo enjuagamos, ¿sí? Y luego desenmascaramos o removemos el polímero protector y va a tener este segundo escalón. Y por último, para dejar este último escalón, la última etapa del patrón escalonado, vamos a proteger más o menos hasta aquí, ¿sí? Entonces sería una protección de esta zona y lo bajamos, protegemos esta caída también y luego esto hasta que llegue más o menos aquí. Entonces vamos a dejar descubierto de esta zona aquí, todo este pedacito. Se lleva otra vez al depósito con atacante químico, va a comenzar a disolver. Cuando llegue a esta profundidad, vamos a ver que se generó un pequeño socavado. Lo extraemos, lo enjuagamos, quitamos la protección y ahora sí ya vamos a tener nuestro patrón escalonado de esta pieza. ¿Por qué nos serviría conocer el proceso para el patrón escalonado? Porque podemos crear este tipo de piezas. Veamos esta pieza, ¿sí? Si la vemos de una cara, veríamos esta pieza, que sería la parte más gruesa, luego esta sería la pieza de espesor mediano, y estas zonas de color gris más oscuro serían las partes más delgadas. Viéndolo de perfil sería esta figura de aquí. Tendríamos espesores, el más delgado de 2 milímetros, el que le sigue el intermedio de 4 milímetros y el más grueso no lo menciona, pero según las distancias que vemos aquí podría ser de 6 milímetros. ¿Sí? Entonces, para poder generar este patrón escalonado de aquí, tendríamos primero que generar esta remoción de esta altura de 6 a 4, que sería desde este punto hasta este punto, y luego protegemos toda esta zona para dejar esta nueva zona descubierta y remover 2 milímetros más de profundidad. Y ahora sí, aquí está nuestro patroncito escalonado. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para reducir el peso de la lámina y que no sea tan difícil de mover para algún medio de transporte. Esto de aquí puede ser un cohete, ¿sí? O incluso podría ser un misil. Estos van a viajar a altas velocidades. Por lo tanto, el viento podría generar una especie de flexión en el fuselaje de estos elementos. Para poder tener una pieza ligera, pero a la vez resistente, podemos construir patrones como este de aquí. Vean que es toda esta parte del fuselaje. Si lo queremos asemejar con algo más común, volteen a ver los techos, los tejabanes que hay en las escuelas primarias, kinders, en algunas secundarias e incluso en una que otra preparatoria, que protegen a los estudiantes del sol, ¿sí? Utilizan una especie de estructura similar que le llaman armadura. Esa armadura tiene como principio crear una estructura resistente, pero que sea ligera. En lugar de utilizar columnas sólidas de patrón I o de un perfil I, un perfil H, que viene siendo casi lo mismo, y tener un travesaño a manera de viga, que son vigas más pesadas, pueden utilizar una armadura de perfiles más pequeños, más delgados, pero que tenga la misma resistencia o incluso mayor resistencia que la de las vigas. Hay uno de los videos que ya les subí en la carpeta de videos del Drive. No me acuerdo si es para la Casa de Ópera de Sydney, donde explican muy bien cómo funciona una armadura y lo comparan con una estructura de vigas.
colocan pesos en un pallet y la viga tiende a ceder más a pesar de que es una pieza más gruesa que la de una armadura convencional. Entonces, es básicamente el mismo principio que se utiliza para esto, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron? A una pieza con este espesor original, ¿sí? Era de este espesor, solo desgastaron estos patrones de aquí, estos triángulos y esta parte de aquí, y obtienen esta figura. Y ahora sí, resistencia y bajo peso en ambos. Muy bien. Son las 5:11, ya nos pasamos de 1 hora. ¿Qué les parece si nos tomamos entre 5 y 10 minutos y volvemos para terminar los otros procesos de maquinado químico